¿Qué tal? En este día vamos a revisar el tema de la materia de estadística correspondiente al módulo 18. El tema es coeficiente de correlación R de Pearson. Este coeficiente de correlación es una de las medidas que se necesitan al momento de procesar datos estadísticamente. Se utiliza para medir la relación que hay entre dos variables. Es decir, de qué manera una afecta a la otra. Anteriormente habíamos revisado que existen dos tipos de variable. Aquella que es independiente, es decir, no se modifica por los valores de la otra. Y la otra sería la variable dependiente, aquella que es modificada, que depende de los valores de la variable independiente. Pueden modificarse de diferentes maneras. La correlación se da de dos tipos que vamos a ver a continuación, pero propiamente lo que veremos en esta clase es el procedimiento para calcular el coeficiente de correlación R de Pearson. Entonces comenzamos. ¿Qué es? ¿Qué es el coeficiente? Por aquí nos dice que es aquella cantidad o aquel elemento que nos permite medir la fuerza de relación, la fuerza que hay en una relación lineal entre dos variables. Obviamente tienen que ser variables numéricas para poder hacer este cálculo. Determina qué tan fuerte es la dependencia entre las variables, si hay o no una correlación. Porque puede ser en ocasiones que una variable sí sea dependiente de otra, pero puede ser en otras ocasiones que las variables no tengan relación alguna. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, podría ser la relación donde podemos observar que sí hay relación, que sí depende una variable de la otra, sería como por ejemplo en matemáticas en lo que es la proporción directa, que es lo mismo. La proporcionalidad directa, hablando en estadística específicamente en la correlación de R de Pearson, diríamos que hay una relación positiva. En la proporcionalidad inversa diríamos que hay una correlación negativa. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo que tenemos que poner es un ejemplo para diferenciar entre variables que son dependientes entre sí, que tienen relación, digámoslo de esta forma, que tienen relación entre sí, y variables que no la tienen. Podríamos ejemplificar señalando en alguna población qué relación tiene la cantidad de mosquitos o del zancudo que es portador del virus del dengue. ¿Qué relación hay entre la cantidad de estos mosquitos y la cantidad de personas infectadas? Es una relación que nosotros podemos observar que sí tiene una dependencia una con otra. Si hay muchos mosquitos, lo más probable es que haya muchos contagiados. Si hay pocos moscos, habrá pocos contagiados. Ahí podemos observar que sí hay una relación. Una variable depende de la otra. En este caso, la variable independiente son los mosquitos y la variable dependiente son los contagios, porque dijimos, mientras más grande es el valor de los mosquitos, o sea, el valor de esta variable de cantidad de mosquitos, más grande es el valor de la cantidad de personas contagiadas de dengue en este caso. Aquí podemos decir que hay una relación que es muy notoria, que la podemos observar simplemente por escuchar las variables. Aquí ni siquiera habría necesidad de establecer una correlación. No habría necesidad de calcular porque es algo que por lógica podemos identificar. Si hay menos riesgo de contagio. Si hay más probabilidad. Sin embargo, también se puede hacer el cálculo mediante esta aplicación de la correlación R de Pearson. Otro ejemplo de variables en las cuales podemos
encontrar que no hay relación, que no hay dependencia directa entre cada una de ellas, podría ser la cantidad, siguiendo con el ejemplo de los zancudos, cantidad de zancudos del dengue y cantidad de personas contagiadas de COVID. Son dos variables que no tienen relación, es decir, puede haber muchos moscos, puede haber muchos zancudos que porten este virus del dengue, pero no tiene relación con que haya o no haya infectados, en este caso de COVID, porque el mosco del dengue no origina el COVID, es algo muy aparte. O sea que puede haber muchos moscos y pocos casos de COVID, o puede haber muchos moscos y muchos casos, pero no hay relación entre sí. Es decir, uno no determina al otro. Esas son las dos formas en las cuales se puede presentar una relación, y en el segundo ejemplo pues no hay ninguna relación. El primero sí hay una relación, en este caso sería positiva. Mientras más moscos, más contagios. La relación positiva, las dos variables van en el mismo sentido. Si una aumenta, la otra tiene que aumentar también. Si una disminuye, la otra también lo va a hacer en la misma medida. Es lo mismo que ocurre en matemáticas en la proporción directa. ¿Qué sería entonces una correlación negativa? Una correlación negativa sería cuando una aumenta, la otra disminuye. Podríamos, o al revés, disminuye una y la otra va a aumentar, porque siempre va a haber una dependiente cuando hay relación, en este caso negativa. Podríamos poner el ejemplo que se vio anteriormente en el libro de la materia. Y podríamos decir, tenemos dos variables. Número 1, temperatura ambiental. ¿Cuál es la temperatura ambiental? Número 2, cantidad de personas que se contagian o que se enferman de problemas respiratorios. En el ejemplo del libro decía, mientras la temperatura es menor, es decir, desciende, va hacia abajo, mientras es menor, aumentan los casos de personas infectadas o contagiadas. Mientras la temperatura es más alta, los casos bajan. Entonces ahí hay una relación, claro que es relación, pero es negativa, por cómo se da la relación entre las variables. Una aumenta, la otra disminuye, o al revés, una disminuye y la otra aumenta, pero siempre va a haber una que depende de la otra. En este caso, en este ejemplo, la variable independiente, es decir, que sus valores no son modificados por los otros, por los de la otra, es la temperatura ambiental. Esa es una variable que no se va a modificar por la cantidad de contagiados, más bien al revés. La cantidad de contagiados sí tiene que ver con la temperatura ambiental. Ahí podemos observar que hay una variable independiente, la temperatura ambiental, y una variable dependiente, que es la cantidad de personas que se enferman de problemas respiratorios. Esos serían los ejemplos de variables de tipo de relación: correlación positiva, correlación negativa, y también vimos en el ejemplo de los moscos del dengue y los casos de COVID que ahí no hay relación. Son esos tres los que vamos a analizar, principalmente correlación positiva y negativa, y en caso de que no haya, también es necesario saber si las variables son independientes, no tienen relación entre sí. Eso es el coeficiente muestral de Pearson. Nos mide cómo se relacionan las variables entre sí. El resultado nos lo ofrece en un número, pero ahorita vamos a ver el proceso para calcular y qué quiere decir ese número. Bien, tenemos correlación positiva y correlación negativa. Esos son los dos tipos de correlación. Cuando la relación entre dos variables es directa, la covarianza da una relación positiva. Decíamos que en matemáticas se le llama relación directa o proporción directa.
Aquí en estadística es una relación positiva. ¿A qué se refiere? Pues a lo que habíamos mencionado anteriormente, que si una aumenta, la otra también, si una disminuye, la otra también. Se representa mediante una gráfica en la cual se va observando cómo los dos valores, tanto x como y, van aumentando. A una variable le podemos asignar la incógnita x y a otra variable le asignamos la incógnita y. Vamos a poner el ejemplo de uno de lo que estábamos hablando ahorita, que era acerca de la cantidad de zancudos que portan dengue y la cantidad de personas que se contagian de esta enfermedad. Podemos decir que X es la cantidad de zancudos y Y es la cantidad de contagiados. Hay cierta cantidad de contagiados y cierta cantidad de moscos. Okay. Pero podemos observar que van aumentando. Mientras más moscos, hay más. Los moscos dijimos que era X. Mientras más moscos, o sea, va yéndose a la derecha. Mientras más infectados, se va yendo hacia arriba. Y ahí observamos cómo es una gráfica lineal. Sigue una línea y van siempre en la misma dirección. Si encontráramos un poco más dispersos estos, los puntos más separados, podríamos darnos cuenta que es otro tipo de relación, o que más bien no hay relación. En este caso, la relación es positiva. Los dos van aumentando de acuerdo con lo que la variable independiente maneja en sus valores. Viene ahora otro ejemplo, cuando entre las dos variables hay una relación inversa, proporción inversa en matemáticas, la covarianza da un valor negativo. Eso quiere decir que esta relación sería pues negativa y es de la siguiente manera. Podríamos tener a nuestra variable independiente que sería X, nuestra variable independiente, y Y, nuestra variable dependiente. Tenemos que X es una cantidad, podríamos decir así al azar, es un 2. Pero mientras X va haciéndose más grande, aquí ya es un 2,5, un 3, un 4, un 5, no sé, llegando hasta el 8, por ejemplo. Va aumentando X, pero ¿qué va pasando con Y? Y va disminuyendo, aquí podría ser un 10, aquí podría ser un 7, aquí un 5, hasta llegar a 1, por ejemplo. Entonces X va aumentando, pero Y va disminuyendo. Esa es la correlación negativa que habíamos comentado anteriormente. Entonces, cuando nos encontremos ante una gráfica como esta, podemos observar que la relación entre variables es positiva. Hay una correlación positiva, porque las dos aumentan o las dos disminuyen. Cuando nos encontramos una gráfica de este tipo, tenemos una relación negativa. Uno aumenta y otro disminuye, o puede ser al revés. Incluso pudo haber sido al revés en este caso, que la X fuera disminuyendo y que la Y fuera aumentando. En este caso se presentó de esta forma. Son los dos tipos de relación que podemos encontrar entre variables. Cuando no hay relación, la gráfica queda más o menos así, dispersa. Cuando las variables no hay relación, se obtiene un valor cercano a 0 en el coeficiente de correlación que vamos a ver más adelante. Creo que en la próxima diapositiva. Pero aquí podemos observar, en las anteriores, si prestaron atención, eran como dos líneas rectas. Una que en las dos van aumentando y la otra que una aumenta y otra disminuye. Pero aquí podemos observar que no hay un patrón como en la anterior, todas llevaban una línea que iban siguiendo. En este caso, todos los datos están dispersos, no están agrupados en una sola línea, están dispersos. Eso quiere decir que no hay relación, no afecta una con el otra. Esta gráfica podría ser el ejemplo de la relación entre cantidad de moscos contagiados de dengue y personas que tienen COVID. No hay ninguna relación entre eso. Aquí quedarían dispersos esos puntos porque no tiene relación entre sí. En los ejemplos anteriores, me voy a regresar un poco, aquí en la relación positiva estaríamos hablando de cantidad de moscos y cantidad de personas contagiadas. Las dos van aumentando.
Acá en esta podríamos poner la temperatura ambiental y las enfermedades respiratorias. Mientras más baja es la temperatura ambiental, que podría ser Y, más son los casos de enfermedades, que podría ser X. Muy bien, esos son los tipos de relación, y esta es una gráfica que representa que no hay correlación, sin correlación. Vamos a ver entonces ya ahora sí propiamente lo que es la R de Pearson. R es un coeficiente, es un resultado de una división, de una operación, de una fórmula como tal. Ahorita la vamos a poner aquí abajito para que observen cuál es esa fórmula que se sigue. No tiene unidades, es decir, al momento que nosotros encontramos el resultado, que es un número que representa la correlación entre las variables, no vamos a decir son 20 R's, son 20 ¿qué? Porque normalmente utilizamos unidades de medida. Para la capacidad utilizamos litros. Pues 10 litros, 5 litros, pónmele 6 litros de gasolina. Utilizamos una unidad de medida. No decimos pónmele 6 de gasolina, 6 ¿qué? ¿Verdad? Especificamos. Al peso igual, kilogramos, gramos, toneladas, etc. La R de Pearson no tiene unidades, solamente sale el resultado y se dice que es tal puntaje, pero no hay una unidad que en la cual se exprese. Solamente se conoce como coeficiente de correlación, es tanto, y ya. R siempre va a ser un valor entre 1 y menos 1. Cuando calculemos R de Pearson no nos puede dar más de 1. No puede ser 1.1, ni 1.2, ni 2, ni 3, ni 4. 1 es lo máximo. Y menos 1 es lo mínimo. No puede ser menos 1.1, menos 2, menos 3. No se puede. Hasta ahí es su rango. Son 2 puntos. 1, de 1 a 0 y de 0 a 1. Ese es el rango que tiene la R de Pearson. 2. No hay más. Entre 1 y menos 1. Puede ser 0.8, 0.7, 0.314, pero nunca más de 1. Puede ser 0 también. Incluso puede ser 0 o menos de 0, que en ese caso sería menos 1. Y también pueden ser los números o las cantidades que hay entre 0 y menos 1, que sería menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, etc. Esos son los valores de R. En caso de que en alguna ocasión nos saliera más de 1 o menos de menos 1, quiere decir que se está haciendo algo mal en el procedimiento, entonces hay que corregir, buscar el error y solucionarlo. Otra característica de R de Pearson es, como lo dice ahí, se obtiene 1 o menos 1, lo que indicaría que la fórmula matemática que une a las dos variables no es un hecho aleatorio. Si obtenemos 1, exactamente, porque normalmente siempre salen decimales, pero si obtenemos un 1, así como tal, quiere decir que esto no son variables aleatorias, es algo que ya tiene una fórmula matemática. Por ejemplo, si compras 1 kilo de aguacates, vas a pagar 20 pesos. Vamos a poner ese ejemplo. Si compras 2 kilos, vas a pagar 40 pesos. Si compras 3 kilos, vas a pagar 60 pesos. Ahí hay una fórmula matemática, que es decir, vas a multiplicar la cantidad de kilos por lo que cuesta el kilo. Compras 5, multiplicas 5 por 20, que es lo que cuesta, y nos da como resultado 100. Si hiciéramos un cálculo de la correlación entre el precio del aguacate y la cantidad de kilos, la correlación saldría de 1. El resultado sería 1. Eso quiere decir que se está haciendo mediante una fórmula matemática, por eso nunca va a fallar. Siempre va a funcionar, la correlación sería fuerte, sería positiva, sería de 1. Entonces no estamos midiendo un hecho aleatorio, estamos midiendo una fórmula matemática, por lo tanto eso no va a fallar. Es importante destacar que la R de Pearson solamente se utiliza para hechos aleatorios. No hay necesidad de utilizarla, por ejemplo, en esa fórmula de matemáticas, porque sabemos que nos va a dar 1, porque es algo que ya está establecido, es una fórmula matemática que siempre te va a dar el resultado, y claro que hay relación.
Y lo mismo, si nos sale -1 es que también hay una fórmula que nos está llevando a esto, por lo tanto nos saldría la cantidad entera, que sería -1. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si nos llegara a salir en algún momento, podríamos observar entonces que hay una fórmula que nos lleve a obtener ese resultado. Otra característica, si el resultado, ya que aplicamos nuestros cálculos, se acerca a 0, por ejemplo fuera 0.1, 0.2 todavía, diríamos, o menos de 0.1 incluso, diríamos que no hay relación, no existe una relación. Mientras más se acerca al 0, el resultado de nuestro coeficiente quiere decir que no hay relación entre las dos variables. Si nosotros aplicáramos una encuesta o analizáramos cuántos, más o menos aproximadamente cuántos moscos hay en Uruapan que tienen el virus del dengue y cuántas personas tienen COVID, probablemente nos saldría cerca del 0 la correlación entre estas dos variables, porque no son variables que una dependa de la otra. Entonces nos saldría cerca del 0, si no es que el 0 como tal, porque no hay una relación directa, no existe. Muy bien, esta es la fórmula para calcular la R de Pearson, que nos indica que vamos a hacer una suma de ciertos valores que ahorita los vamos a observar, zx, zy, y esto lo vamos a dividir entre n-1. Bueno, pero ¿qué es zx y qué es zy? Para poder encontrar estos valores tenemos que aplicar una operación, algunas operaciones que vamos a ver a continuación. Vamos a utilizar algunas magnitudes que habíamos visto cómo se calculan en clases anteriores, que son la media y la desviación estándar. Aunque para calcular la desviación estándar primero tenemos que calcular la varianza. Lo vamos a hacer a continuación en las próximas diapositivas.